negociación para, en esa mesa única, todas las reivindicaciones económicas y sociales que queríamos trasladarlas a las 4 provincias, pero fue absolutamente imposible, porque primero Inditex se negaba a abrir una mesa de ámbito galego, ¿no?, de nuestro país, porque eso tenía otras connotaciones para ellos, y evidentemente una empresa como ellos pues no está a favor del nacionalismo, eso es evidente. Y a nosotros se nos identifica como sindicato nacionalista cara, somos muy distintos a como se nos UGT en Galicia, ¿no? A partir de ahí, la empresa, después de muchas presiones y movilizaciones, entiende que la única manera de abrir la mesa de negociación es en la provincia de Coruña y cadena por cadena. Nosotros ahí lo valoramos sindicalmente, entendíamos que había que dar ese paso como fuera, pero lo que queríamos era tener esas mejoras, y a partir de ahí, cuando se abren las mesas en las distintas cadenas, se empieza a negociar unas mejoras económicas y sociales, ¿no? Cuando ya teníamos todas las cadenas con los acuerdos de mejoras, en este caso una parte de mejoras en excedencias, en maternidad, en lactancia, en vacaciones, en pluses determinados económicos, decidimos trasladar esa negociación al resto de las provincias. ¿Por qué primero Coruña y segundo Pontevedra? Pues tenía una razón lógica. En Coruña es una provincia geográficamente más grande que Pontevedra, donde tenemos más representación sindical, porque hay más comités de empresas o más sitios, y entendíamos que la movilización se tenía que dar primero allí. Cuando se dio, pasamos a Pontevedra. ¿Por qué? Pues que en Pontevedra nosotros como sindicato tenemos mayoría absoluta tanto en el convenio del textil de la provincia de Pontevedra como en la mayoría de las cadenas, es decir, en los comités de empresa. A partir de ahí, le propusimos a la empresa abrir las mesas de negociación. La empresa se negó rotundamente diciendo que esos pluses que tenía en Coruña se consiguieron y la empresa los dio porque Inditex está localizada en Coruña, es decir, lo que es los almacenes y toda la logística está en la Arteixo Coruña. Entonces decían que se dio allí pues, para una mejora, solo para Coruña. Cuando nosotras nos empezamos a movilizar, hicimos varias concentraciones, y cuando hicimos varias movidas sindicales, la empresa se dio cuenta de que íbamos en serio y por lo tanto aceptó abrir mesas de negociación en todas las cadenas. Se abrieron casi a la par. Todos los comités negociaron unas mejoras determinadas y íbamos eliminando comité por comité, hasta que nos quedó Bershka, nos quedó Oiso y nos quedó Kirisclar. En Bershka tenemos un comité único de CIGA, que son 5 compañeras, 3 de las que están aquí presentes, y en Kirisclar solo tenemos una representante porque es una tienda pequeña, y en Oiso nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual veíamos que teníamos la sensación de que podíamos perder fuerza, ¿no?, al quedarnos cadenas más pequeñas. ¿Qué promovió que empezáramos un poco más fuerte en el tema de Bershka? Bueno, pues muy fácil. Tuvimos dos aspectos extraordinarios, ¿no? Una, pedir un plus determinado con el tema de los festivos, que era muy bajo, lo que pretendíamos era subirlo. Nosotros en Pontevedra los domingos y festivos son absolutamente voluntarios, no está la gente obligada como otros convenios a trabajar los domingos y festivos, pero lo que queríamos era que tuviera un tipo de remuneración pues, determinada, ¿no? Y después el otro frente que se nos abre en Bershka fue que en el mes de mayo del año pasado la empresa de 5 tiendas que tiene en Pontevedra nos dice que va a cerrar 2, en concreto en Vigo, y que aparte de cerrar esas 2 tiendas nos dice que hay personas que se van a ir a la calle y otras se van a reubicar. ¿Y dónde se van a reubicar? Pues algunas en Gijón, otras en Santiago, pero no a toda la plantilla, ¿no? En ese momento le decimos que es imposible admitir eso y que dejamos apartada la negociación de esas mejoras que teníamos y nos centramos única y exclusivamente en mayo en luchar para que esas trabajadoras sean recolocadas, ¿no? Convocamos una huelga, la primera huelga que se convoca, la empresa ahí fue consciente de que podía tener una mala imagen, ¿no? Decir que Inditex va a cerrar 2 tiendas en la misma ciudad y que se va a cargar a 20 personas, bueno, pues evidentemente le van a pasar un poquito mal públicamente, ¿no? El día anterior a la huelga rebobinan absolutamente, nos dicen que se va a recolocar a todas las compañeras, en este caso afectaba a casi todas las compañeras, y además de recolocarlas, aquellas personas que voluntariamente, me imagino que sabéis que la edad de Bershka es una edad bastante joven, pero no una edad muy nueva,
hay gente que a lo mejor está trabajando pues porque está estudiando y quiere tener unos ingresos extra, pero otra gente que vive de Bershka, ¿no? Entonces se dio la opción a algunas personas que querían marchar de tener una indemnización de 45 días por año, que es la máxima que se da por despido procedente, pero que sea de forma voluntaria, ¿no? A partir de ahí, cuando se les convoca la huelga, evidentemente, porque ya todas están reubicadas y están trabajando, seguimos con la negociación de los acuerdos. Cuando ya llevamos varios meses negociando, nos encontramos pues con una cerrazón de la empresa bastante importante, porque nosotras seguíamos empeñadas en tener ese plus de 80 euros al mes sin proporcionalidad, es decir, independientemente que tu jornada sea parcial o no, puedas cobrar esos 80 euros. Y luego queríamos otro plus de 50 euros, pero de forma proporcional a la jornada. Eso es más o menos lo que tenían en Coruña y lo que nosotras queríamos también tener. A partir de ahí se convoca, es decir, nosotros cuando ya vemos que no se puede negociar más con la empresa, que hasta ahí llegamos, decidimos convocar asambleas para decidir si se iba a llevar a cabo una huelga indefinida o no. Ya en el mes de septiembre nosotras pues hicimos asambleas en todos los centros, ya todo el mundo, después de la experiencia que tuvieron muy desagradable de poder estar en la calle y ya en ese momento de que querían tener una huelga para salvar su puesto de trabajo, se dieron cuenta de que esto iba en serio y que querían tener más dinero, y por lo tanto la única manera de hacerlo es estar todas unidas, aceptar que se iba a entrar en una huelga indefinida y que además eso iba a tener una serie de consecuencias, ¿no? Nosotros estratégicamente intentamos hasta el último momento, evidentemente, llegar a un acuerdo, no fue posible, y buscamos, digamos, en octubre, el mejor momento para nosotras, tanto el día como económicamente. En el mes de octubre en la provincia de Pontevedra hay una cuarta paga y que sabíamos que si esa cuarta paga se iba a cobrar en ese mes, ya las trabajadoras, aunque estuvieran días de huelga, pues por lo menos tenían ese remanente para tirar de él. También deciros que nosotros en el sindicato tenemos una caja de resistencia, que esa caja de resistencia es muy importante en estos casos, porque no es lo mismo estar en huelga cobrando que sin cobrar, ¿no? Entonces eso pues también influyó a las compañeras como para seguir adelante, ¿no? Y en ese momento, cuando se decide ya por mayoría absoluta hacer el paro, pues el día 26 de octubre comenzamos esa huelga indefinida, que ya en el primer momento fue silenciada por los medios de comunicación. Ya el día que hicimos la rueda de prensa para decir que vamos a hacer una huelga indefinida, no se presentó ningún medio, es decir, el único medio que estaba era el periodista de nuestra central sindical, y a partir de ahí, cuando empezamos ya con la huelga, se dio todo lo demás, es decir, el tema de un par de reuniones con la empresa, 9 días de huelga que acabaron en un acuerdo muy satisfactorio para nosotros, porque son 130 euros más al mes para cobrar. Y sindicalmente, ¿qué constituyó eso? Bueno, pues nos llevamos una alegría cuando, después de que acabamos la huelga, unas semanas después, la dirección de Inditex se puso en contacto con nosotros para decirnos que, dado que tuvimos esa huelga, que ellos no entendían muy bien por qué, no seguían sin entender por qué, es decir, era muy fácil, era porque queríamos cobrar más, simplemente. Nos proponen que, como íbamos a atacar la provincia de Ourense y de Lugo, que era la que nos quedaba, ellos entienden que no puede haber discriminación entre las provincias, vuelvo a reincidir en Galicia, claro. Nos dicen que nos van a dar ese mismo acuerdo en todos los lugares donde tengamos representación sindical. Es decir, a día de hoy, la provincia de Ourense y la provincia de Lugo tienen las mismas condiciones que todos los comités de empresa de la provincia de Coruña y de la provincia de Pontevedra. Es decir, lo que nosotros queríamos, que era el efecto dominó, ese efecto que si lo conseguimos en una provincia lo podemos conseguir en las otras, se cumplió objetivamente. Para nosotros, para el sindicato, este es el conflicto perfecto, es decir, es un conflicto perfecto sindical porque las 5 personas del comité son de CIGA, la plantilla es de CIGA. El objetivo principal, que era mejorar socialmente y económicamente, se consiguió, y no solo se consiguió, sino que se trasladó al resto de las provincias. Y el último escollo que tenemos en este momento es que en Coruña el plus no eran 80 euros, sino de 72 euros proporcionales, el de 50 euros si lo tiene, y ahora mismo estamos en negociación con comités para conseguir que en Coruña tengan los 80 euros sin proporcionalidad y que a partir de ahí, bueno, pues las 4 provincias estén equiparadas,
cada una con su convenio colectivo diferente, porque no sé si sabéis que Inditex no tiene convenio propio, cada vez que se implanta en una provincia aplica el convenio provincial de esa provincia, por lo tanto pues en Murcia tienen un salario y en Pontevedra tienen otro, ¿no? Por eso a ellos no le conviene tener un convenio de empresa, porque hay provincias que tienen un salario muchísimo más bajo que pues por ejemplo el convenio de Vizcaya es muchísimo más alto que ningún convenio del Estado español, ¿no? Y en definitiva, nuestro objetivo sindical, que no solo era ganar esta batalla de Inditex, que es el monstruo, al ser el más rico del mundo, pues lo que conseguimos fue que se trasladara a las 4 provincias donde nosotros tenemos implantación, y a partir de ahí los rendimientos sindicales que tenemos son bastante importantes, porque por ejemplo en Lugo no teníamos representación sindical en Zara, y el mes pasado hicimos unas elecciones y de un comité de 5 conseguimos tener mayoría absoluta, con lo cual ese rendimiento sindical para nosotros es súper importante, ¿no? Y ahora un poco así la visión sindical nuestra, pues pasamos ya directamente con las compañeras, que son las propias afectadas. Es que no sé por dónde empezar. O sea, si cuento... Sí, bueno, ayer. Sí. Los acuerdos también. Sí, no estamos muy acostumbrados a esto. Bueno, como comentó Transi, se decidió por asamblea de todas las trabajadoras y trabajadores, bueno, los 2 trabajadores que teníamos, que íbamos a ir a la huelga y bueno, nosotros teníamos una serie de medidas que teníamos claro ya después de 3 reuniones con la empresa, que no nos íbamos a bajar de ese guión, ¿no? Dejamos a la empresa súper claro desde el principio que teníamos esos puntos que queríamos conseguir y que podíamos a lo mejor tocar 2 o 3 cositas, pero que habíamos elaborado una plataforma súper coherente con lo que se había negociado en Coruña, y que bueno, que íbamos a por eso, ¿sabes? Y que no íbamos a aceptar menos. Entonces, bueno, nos metimos en el tema de la huelga y empezamos un poco sin saber pues a dónde nos iba a llevar, porque tú sabes cómo empiezas una huelga indefinida, pero no sabes ni cuántos días van a ser, ni cómo va a reaccionar la empresa y tal. Entonces, la empresa, pues en principio, optó por el silencio, ¿no? Yo creo que pensaban que no íbamos a ser capaces de arrancar con la huelga, y una vez que arrancamos, pues se quedaron como un poco paralizados, en plan, ¿qué pasa aquí? No sabemos cómo actuar, qué hacer, o sea, se vieron como que ¿qué está pasando? O sea, es la primera vez que nos encontramos con algo así. Entonces empezamos un jueves la huelga y estuvimos jueves, viernes y sábado sin noticias de la empresa. Entonces nosotras viendo también que bueno, que había que desbloquear la situación de alguna manera, que esto había que sacarlo adelante de alguna manera, decidimos con el sindicato plantarnos en Arteixo el lunes, ¿no? Con un autobús nos metimos todas las personas que pudimos allí. Arteixo está en la central de Inditex, está... Sí, es donde tiene logística, los almacenes centrales, donde tiene Zara, su gran sede, y bueno, es la casa de Amancio. A trabajar todos exacto, los días. todos los días allí. Exacto, es el corazón de Inditex, ¿no? En Galicia es un punto muy sensible. Entonces, pues ahí nos fuimos con nuestra pancarta y nos plantamos ahí delante y a montar el Cristo, así de claro. Entonces ahí tuvimos una primera llamada de la empresa, ¿no? O sea, realmente nosotros conseguimos el efecto que queríamos, que era que se desbloqueara esa situación, ¿no? Que tuviéramos un movimiento por parte de la empresa, ¿no? Entonces nos llamaron para tener una reunión, y el martes tuvimos esa primera reunión en Santiago. Y bueno, tuvimos una reunión súper larga, estuvimos pues 7 horas, 8 horas de reunión, con muchos recesos, con la responsable de recursos humanos a nivel nacional. Bueno, también vino servicios jurídicos. Bueno, fue una reunión que fue intensa, pues, con muchos recesos, siempre al teléfono con el director general de la cadena y tal. Y bueno, la verdad que la reunión fue bastante bien, estábamos bastante contentas porque íbamos acercando posturas sobre todo lo que es en materia social, ¿no? Porque teníamos muchas medidas a nivel social y otras medidas a nivel salarial, como explicó Transi, pues esos 130 euros que teníamos de diferencia con Coruña, que queríamos alcanzar, ¿no? En los diferentes pluses. Entonces, lo que es la parte social la llevábamos muy bien, ya habíamos acercado posturas y bueno, ahí podíamos cerrar un acuerdo. Entonces, una vez que ya llevábamos 7 horas de reunión, pues decidimos rebajar un poquito nuestras pretensiones económicas para decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Echando cuentas también de cómo nos quedábamos de diferencia salarial con Coruña, ya que ellos tienen en su convenio 3 pagas extras y en el convenio de Pontevedra tenemos 4 pagas extras. Nosotros echamos cuentas al final de cómo podíamos rebajar ese segundo plus que pedíamos para, bueno, acercarlo y equipararlo a las cantidades totales que cobraba Coruña. Entonces,
lanzamos esa oferta a la empresa, ¿no? Ya después de todas esas horas de reunión, para ver si podíamos cerrar un acuerdo, y entonces ofrecimos rebajar ese plus a 25 euros, y la empresa, bueno, después de un receso largo y tal, nos dijo que no, que imposible. Nos dijo que nos daban 10. Nos dijo que nos daban 10 euros, que 25 euros era inasumible, Una vergüenza. y que nada, que 10 euros nos ofrecían para cerrar un acuerdo. Evidentemente nos pareció un cachondeo, porque después de 7 horas de reunión, 5 días de huelga, pues claro, que te digan que solo te pueden subir 10 euros, pues es que realmente es una bofetada en la cara, ¿no? Y lo intentamos por otra hora más, con otros 2 recesos, diciéndoles que de verdad nos comprometíamos a desconvocar la huelga. El día siguiente era 1 de noviembre, festivo, que se abrían las tiendas, o sea, nos comprometimos a poder abrir las tiendas con todas las trabajadoras y trabajadores, y nos dijeron que no. Entonces, bueno, nos levantamos, nos fuimos, sometimos evidentemente el acuerdo a asamblea, ¿no? El día 1 de noviembre convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras a una asamblea para, bueno, presentarles el acuerdo y que ellos decidieran también, y ellas decidieran si querían seguir adelante o no. Y la asamblea de trabajadoras pues decidió que seguíamos adelante con la huelga, que les parecía insultante que Inditex, con los recursos que tenía y después de 5 días de huelga, nos hubiera dado esa bofetada en la cara a todas. Y bueno, continuamos. ¿Quieres seguir tú? Venga. Entonces, nada, después de hacer la asamblea ahí con los trabajadores, fue totalmente unánime, o sea, no todo el mundo votó que siguiéramos adelante en la huelga. Entonces ahí fue cuando nos fuimos de nuevo a Arteixo. Entonces ya en pedir un autobús fuimos 5 o 6 y nada, y cuando estábamos allí recibimos otra llamada por parte de la empresa que si nos podíamos quedar allí en Arteixo, que nos ofrecían tener una reunión. Venían otros responsables, venía ya, aparte de la responsable de recursos humanos a nivel nacional, ya venía también la internacional de Bershka y la de Inditex, que es recursos humanos de Inditex a nivel global de todas las cadenas, y nada, nos quedamos allí. Y nada, en esa reunión sí que sirvió, que fue la que fue para desbloquear simplemente la parte económica, de la parte social, como dijo mi compañera. Todo lo que queríamos lo conseguimos en la reunión esta de las 8 horas en Santiago, y lo que nos quedaba rascar era la parte económica. Y en esa reunión, que ya fue más corta que la anterior, también tuvimos así un par de recesos y ahí, bueno, unos tiras y aflojas y tal, pero bueno, finalmente conseguimos el plus de los 80 euros sin proporcionalidad a la jornada, y el plus que pedíamos de 50 euros, que bueno, al final se quedó en 40, pero bueno, siempre, a ver, cuando empezamos, ¿no? Pues algo también dejas de margen de subir y bajar, ¿no? Ya los 10 euros esos de diferencia después de todo lo que llevábamos ya nos daba un poco igual, y nada, pues sometimos otra asamblea de trabajadoras. Bueno, sí, es verdad, entre una reunión y la otra pasaron 3 días. Claro, el tema fue que nosotros, o sea, firmamos un plus de 40 euros 3 días después de haberles ofrecido uno de 25 al que nos dijeron que no. O sea, por su parte no fue como una estrategia muy inteligente, ¿no? Podríamos decir. Y ahí la empresa fue como un poco, asumió su parte de culpa de que el proceso se hubiera alargado 3 días más, entonces nos ofreció no descontarnos los 3 días de huelga desde el 1 de noviembre. Como si al final el acuerdo, pues lo hubiéramos acordado 3 días antes. Y nada, y sí que volvimos a hacer otra asamblea con las trabajadoras al día siguiente, como un sábado por la mañana, y bueno, ya presentamos todo lo que veníamos de la reunión anterior, más finalmente el objetivo económico, que era lo que nos quedaba, y por unanimidad se decidió desconvocar la huelga. Ese mismo día abrimos las tiendas y todas felices. Y todos felices después de lo que sufrimos. A ver, fueron 9 días que nadie contaba con que fueran 9 días. A ver, eso que decía ella, empiezas y no sabes cuándo acabas, pero cuando pasa un día, pasan 2, pasan 3, la empresa no te llama, estás en la calle más céntrica de Vigo y la prensa no pasa por allí, y no sales en una foto en el Faro de Vigo, ni en ningún periódico a nivel nacional, y dices, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y te encuentras a un periodista y le preguntas, oye, mira, soy de Bershka, llevamos 4 días montando un pollo ahí en la calle, ¿por qué no salimos en ningún lado? Y te dice, es Inditex, lo siento, en plan, es lo que hay. Pues a ver, es un poco frustrante para nuestra parte, ¿no? Porque veíamos como que al principio, o sea, era como una huelga silenciada. O sea, solo lo sabía la gente que pasaba por delante de la tienda y veía un cartel y decía, nos preguntaba, oye, ¿qué pasa? ¿Pero esto no es de Amancio? Y Amancio tiene así, y la gente allí tiene un concepto de Amancio muy como de que solo sale lo bueno en la prensa, ¿no? De donaciones y tal, que nos parece estupendo, pero la realidad, hola, trabajamos para ti, cuida de nosotros, ¿sabes? Con lo mínimo que tal. Y nada, y eso, lo que hicimos fue, al principio, como no teníamos ninguna repercusión a nivel de prensa ni nada,
pues nosotras mismas y todas nuestras compañeras nos pusimos a bombardear todas las redes sociales y todo WhatsApp, a comentar todas las noticias que veíamos en todos los periódicos, a poner: hola, trabajo en Bershka, llevamos 5 días de huelga, 3 días, 4 días, todos los días, hasta que gracias a las redes sociales, que ahí fue nuestro gran favor, la verdad, se empezó a correr y entonces ya empezó a llegar que si País Vasco, que si nos llamaban de radios de aquí de Cataluña, y ahí fue donde empezó a tener un poco de boom, y entonces ya fue como un poco más inevitable que saliéramos, porque ya era como, ¿no? Demasiado evidente. No tenía sentido seguir silenciando sí. algo así. Y no sé si queréis preguntar algo así, no sé, o tú hablar. Bueno, buenas tardes, perdonad porque igual me sale algo al gallego o chapurreo, me cuesta bastante hablar en castellano. Qué decir, en Galicia, Amancio Ortega es, como quien dice, es un benefactor de la sociedad. Es decir, para la mayoría de la sociedad, cuando salió la huelga en Bershka, nos paraban por la calle, lo que decían ellas, y nos decían, todos indignados: pero Amancio Ortega sabe esto, sabe que está pasando esto. Entonces, decir, hasta alucinaba, porque decir, Amancio Ortega allí hace donaciones a los comedores sociales de Cáritas, reparte maquinaria de oncología para los hospitales, monta guarderías, da becas en Estados Unidos, es un grandísimo benefactor, ¿no? Pero lo que la gente no entendía es que una trabajadora del grupo Inditex pudiera ser una trabajadora precarizada. Y cuando les decíamos que había algunas compañeras que no ganaban 600 euros, no se lo creían. Y decían: pero no puede ser. Decíamos: sí puede ser, porque es un sector que, aparte de estar feminizado, está precarizado. ¿Precarizado? ¿Cómo está precarizado? Pues con jornadas parciales. Es decir, muy pocas trabajadoras del grupo Inditex tienen una jornada completa. Es decir, y en el caso de ellas lucharon muy especialmente contra las horas parciales, porque al grupo Inditex le interesaba tener una plantilla de trabajadoras a 20 horas o a 20 y pico horas o a 30 horas y después estar tirando continuamente de las horas parciales, algo que impide por completo conciliar la vida familiar y laboral, porque te avisaban con unos días de antelación: mira, esta semana tienes que hacer horas. Y claro, si querías ganar un duro más, al final tenías que quedarte y hacerlo. Entonces, poner orden no solamente en un aumento económico, sino en poder tener un horario que te permita decir: bueno, pues no tengo que hacer más de 3 cierres a la semana, puedo tener un sábado libre al mes, es decir, que te permita vivir, también era muy importante para las trabajadoras. Después, el plus de los 80 euros. Para nosotras era muy importante porque el resto de las cadenas aceptaron, como quien dice, prorratearlo por la jornada, y nosotros le dijimos siempre que no, que nos daba igual que estuvieran a 40 o a 30, que queríamos 80 para todas. Entonces era algo muy novedoso y era algo que le molestaba mucho al grupo Inditex, porque sabía que si al final nosotros lo conseguíamos, lo que comentaban ellas, después iba a ir en efecto dominó para todas, y finalmente fue así, ¿no? Entonces, ¿y de dónde partió todo esto? Lo comentaban ellas. Pues está claro, para nosotros está claro, de la organización, del asamblearismo, y tenemos clarísimo que porque el comité era un comité de un sindicato nacionalista, porque tenemos claro que si tenemos a comisiones y a UGT, que Galicia es lo más amarillo que existe, no hubiéramos podido dar la lucha, se nos hubieran vendido antes, eso está clarísimo, ¿no? También decir que sí que es cierto que nosotros en la primera reunión con la empresa aceptamos llevar una oferta que hacía la empresa de 80 euros y 25, pero fueron las asambleas de trabajadoras las que al día siguiente nos dijeron que eso no le valía, que querían más. Y la verdad es que nosotros nos salimos muy reforzadas, porque la decisión la tomaron ellas, no la tomó la central sindical, la tomaron las trabajadoras. Y eso es lo que te permite sentirte tan orgullosa de este conflicto, que las decisiones no las tomamos las cúpulas ni las organizaciones, sino que la toman las trabajadoras. ¿Por qué? Porque nuestro sindicato es asambleario, de principio a fin. Entonces, el día 1 de noviembre salimos con una doble responsabilidad y ya decididas a sacar este conflicto adelante. Sacamos el tema, aparte de la caja de resistencia, sacamos una venta de bonos, ayuda, que se hizo se popularizó muchísimo en Galicia, y la gente tenía mogollón de curiosidad por saber cómo funcionaba. Era un bono simplemente, una rifa, en el que tú aportabas 1 euro, que era la cantidad mínima, y eso iba pues para completar el salario de aquellas trabajadoras que no estaban afiliadas y que no iban a poder cobrar de la caja de resistencia, ¿no? Pero que nos permitía mantenernos unidas, ¿no? Entonces,
eso, junto que la gente se miraba cada vez más cerca de poder conseguir los objetivos, ¿no? Pues porque el día 1 la Asamblea había votado que no a los 25 euros, pues nos dio fuerza, ¿no? Pues para enfrentarnos un poco más a lo que es la maquinaria del capitalismo que encarna el grupo Inditex, es decir, porque es el capitalismo puro y duro, ¿no? Tanto que hay mucha gente que no se daba de cuenta de que las trabajadoras del grupo Inditex podían estar precarizadas, no lo entendían. Y porque tampoco se habla de esto, era como un tabú. Comentaban las compañeras que el día antes de la huelga dimos una rueda de prensa y no vino un solo medio de comunicación, ninguno. Dimos la rueda de prensa para nuestro compañero de la central sindical. Entonces las redes sociales fueron las que nos ayudaron a arrancar, porque los 4 primeros días dábamos ruedas de prensa, concentraciones, dábamos en los medios, venían, cubrían, y vos nos decían, mira, es que no me dejan el sacar nada, no os voy a sacar nada. Entonces, quiero decir, ya los últimos días, a raíz del día 1, se implicó toda la central sindical a nivel gallego, nos marchamos otra vez para Artello, nos sentamos allí, que se debían ser 200, 300 personas, y cuando bajamos del autobús ya nos estaba llamando la empresa, que se venía venía la compañera de jefa de recursos humanos de Boraba de aquí, de Barcelona, además, que está aquí, y que nos quedáramos ya en Artello, y que decir, y se consiguió lo que en un principio la Asamblea de Trabajadores nos había facultado para traerles de vuelta para desconvocar la huelga. Entonces, es decir, para nosotros es un orgullo. Todo esto que hicieron los medios de comunicación en Galicia totalmente silenciados, la Voz de Galicia silenciada, nos sacaban más incluso en El País, medios como El País, en Madrid, nos llamaban más la Radio Nacional de España o la Onda Cero o la SER, que allí en Galicia es que no sabíamos nada. El gobierno de la Xunta de Galicia a manos del PP totalmente desaparecido, es decir, como siempre, pero es decir, se pidió incluso a través del Consejo Galego de Relaciones Laborales una mediación con la empresa, que la empresa amablemente declinó, es decir, le dio un sopapo en la cara al Consejo Galego de Relaciones Laborales y se quedaron tan frescos. Y bueno, es decir, 9 días después yo creo que se consiguió un acuerdo muy bueno, que después saltó en efecto dominó a otras provincias, incluso donde no existía ni representación en las otras cadenas. Bershka es la segunda cadena del grupo que más ventas tiene, después de Zara. Es decir, y yo creo que es una huelga que realmente tiene que hacer sentir orgullosos, sobre todo a las mujeres, porque fue protagonizada por mujeres y todo lo que se consiguió fue gracias a las compañeras, porque pararon todas, pero de una manera, es decir, trabajadoras fijas, trabajadoras eventuales, encargadas de tienda, es decir, paró todo el mundo. Y eso fue lo que hizo posible realmente que la huelga de Bershka consiguiera 9 días después alcanzar decir, tanto los beneficios económicos y sociales, que decir, muchas veces se habla del dinero, pero no solamente también ese dinero, ¿no? Sino también decir, las medidas sociales que acompañan, ¿no? Y por eso decir, para nosotros es una huelga de las compañeras de las que nos sentimos muy orgullosas. Y bueno, ya se están aquí representando a las trabajadoras, porque son los miembros del comité de empresa, pero nos sentimos todas muy orgullosas, muy orgullosas de ellas. Ahora es el momento en que la gent aprofita que están aquí las compañías y les sacan el máximo partido posible. Los exprimimos. Sí, mira. Muere el libro. Me gustaría que hablara si hubo como oposición por parte de las trabajadoras que, o sea, cómo se gestionó la parte de gente que igual no quería hacer huelga, que igual quería como decir si yo tengo mi derecho a ir a trabajar o no. No tuvimos ese problema porque no hubo absolutamente nadie que dijera que no quería ir a la huelga, la verdad. Hicimos un trabajo de concienciación antes de llegar a este punto, que la gente estaba toda animada y todos sabían por lo que luchaban y todos sabían que es que nos pertenecía por lo que le estábamos luchando. Entonces la verdad es ninguna dijo yo quiero ir a trabajar, ni hasta mira, hay mucha gente que es lo que dicen ellas, eran de media jornada, madres, igual separadas. Teníamos miedo de que esa gente al tercer día de huelga así, normal, por miedo, es dinero que nos descuenta. Y estuvieron como leonas, vamos, un ejemplo. La verdad que la unión fue fundamental. Sí, también nos cuadró que en medio de la negociación tuvimos el tema de los 2 cierres de las 2 tiendas, querían poner a 20 personas en la calle. Somos una plantilla que la mayoría llevamos como una antigüedad de entre unos 12 y 15 años y nos conocemos todas. Y cuando pasó eso,
O sea, no hizo falta que el comité fuera por las tiendas y dijera, oye, que está pasando esto, hay que movilizarnos por las compañeras, ¿no? Porque las afectadas eran las personas de los 2 centros que cerraban, no éramos el resto. Y salió de la propia, de toda la plantilla de la provincia el decir, no, o sea, hacemos una huelga, paramos, ¿cómo que van a echar a la mitad de la gente de la empresa a la calle? Y como pasó eso en el medio de nuestro proceso, yo creo que eso también fue como nos hizo la unión de todas, y luego en la huelga era como la mitad de la gente decía, pero si hace 2 meses me querían poner en la calle con 20 días o me querían trasladar a 300 kilómetros de mi casa. Entonces, ¿sabes? Fue como un punto ya de decir, a muerte, vamos todas. No hubo absolutamente nadie que no, por lo menos que nos lo dijera, vamos. Estaban súper bien informadas de todo, sabían lo que se había firmado en Coruña, que ya llevaban 1 año cobrando los... Estaban indignadas de cobrar menos, que es que, a ver, Santiago y Vigo está a 60 kilómetros, 70 de distancia, tenemos el mismo trabajo. Y ellas cobraban 130 euros más que nosotros y tenían muchas mejores condiciones sociales que nosotros, y es como, ¿por qué? Días de latancia... Por el mismo trabajo, para hacer un trabajo. Igual. Entonces... No se nos dio eso, gracias a Dios también, porque, a ver, hubiera, sinceramente, o sea, es un marrón de la leche que te pase eso, no sé cómo lo hubiéramos gestionado, pero nos hubiera creado muchas movidas incluso entre nosotras, ¿sabes? Porque ya crearía enfrentamientos, tal, y estamos súper contentas de que eso no se nos diera. De la unión, la verdad. Aparte de las encargadas, que para ellas, creas que no, son empresa, y con que una encargada fuera a abrir, ya estaba, todas vinieron, ninguna lo dudó ni flaqueó en ningún momento, ¿eh? Tengo una pregunta. Habéis dicho que, claro, CIGA no es a nivel nacional en este caso, y aparte las diferencias salariales, igual que existían entre las diversas provincias gallegas, existen también, y más cuando habéis referenciado que Inditex trabaja a partir de los convenios en cada espacio. Entonces, simplemente saber si como sindicato también nacional y combativo, me imagino qué relaciones también tenéis con otros sindicatos también, en este caso de otras regiones, y si también como ejemplo y referencia que sois de lucha, hay también en este sentido bueno, ganas de exportarlo un poco a los otros espacios, conociendo también las realidades laborales que deben existir, etcétera. Hombre, nosotros vía institucional tenemos muchísimas relaciones, sobre todo con sindicatos nacionalistas, claro. Porque nosotros no se nos pega nada, mejor, ¿no? Pero evidentemente siempre, y lo hacemos a nivel cuando tenemos un convenio, por ejemplo, estatal, normalmente siempre hablamos con ELA y con LAB, porque tienen bastante representación. Son 2 sindicatos que, la verdad, entre la afiliación que tienen, el número de representación que tienen en Euskal Herria, tiene representación a nivel estatal. ¿Qué pasa? Que es donde tú intentas saber, y bueno, para eso hacemos también viajes de un lado para otro, ¿no? Para saber cómo funciona ELA, cómo funciona LAB, cómo puede funcionar COS, cómo puede funcionar la intersindical o la intersindical canaria. Es decir, esas relaciones sí que las tenemos. De hecho, nos valió mucho pues a las personas que estamos en la central sindical tener contactos externos. Me explico, es decir, nosotros lo primero que hacemos cuando vemos que el primer día ya hay un boicot impresionante de prensa, lo primero que hacemos es contactar con todas las centrales sindicales que conocemos para transmitirle lo que está pasando y mandarle información. Y ya no solo, porque además a través, ahora con lo de las redes sociales, lo del Facebook y los WhatsApps y todo esto, es increíble cómo funciona. A mí me parece una locura esto, ¿no? De rápido que es, y nos dábamos cuenta de que era como una tela de araña, no se iba haciendo y salía y salía y salía, hasta que, bueno, por ponernos un ejemplo que lo comentábamos antes con Isabel, el martes que estuvimos negociando en Santiago, a mí me llama un señor, casi con un acento como sudamericano, así un acento tal, y yo pensé que me estaba vendiendo un rollo de estos de telefonía o de Endesa o yo qué sé, y era de la agencia Bloomberg. Me dice, te llamo desde Nueva York, desde la agencia Bloomberg, me acabo de enterar de que estáis en huelga, tengo que deciros que aquí las chicas de Zara tuvieron 3 días en una huelga para 3 cosas fundamentales, el tema de horario, el tema de salario, el tema de conciliación, y se tapó absolutamente todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando nos dimos cuenta de que llamaba la agencia Bloomberg, digo, bueno, coño, esto está ya extrapolado hasta... No salíamos en el Faro de Vigo, pero la agencia Bloomberg... De hecho, hubo el 5.º día de huelga, fue la primera vez que la televisión de Galicia,
que es evidentemente de la Xunta, del Gobierno, pero no sé si salieron 3 segundos, porque hubo preguntas parlamentarias. ¿Por qué no sale un conflicto en la televisión de Galicia? Pues porque evidentemente es Inditex, esa es la respuesta. La contestación fue que, bueno, que ese día sacaron no sé cuántos segundos, ¿no? Pero después, revisando los vídeos, ves que fue mucho más larga la noticia de que Amancio en esos días había ganado de beneficios no sé cuántos miles de millones, que a mí no me caben en esta mesa todos los millones que tiene, y que de repente sale de nuestra noticia así, ¡bum!, como si fuera, ¿sabes? Estamos en Arteixo y salió así, ¡bum!, volando, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente Inditex es poderosa, es así, pero que tiene los medios de comunicación, ¿por qué? Porque tiene propaganda. Y la propaganda es todos los días en los medios de comunicación. Y una página en el periódico, pues no sé cuánto vale, pero seguramente más de 300.000 euros a lo mejor. Entonces ellos viven de la propaganda. Entonces los periodistas te decían que estaban como atados, que no eran capaces de, ¿sabes?, de publicar lo que estaban poniendo. De hecho, después, el 6º día o 6º, así, pero un cachito de nada. Incluso, ¿no? cuando se aprobó el acuerdo de la Asamblea, sí. Es decir, es que nos llamaban a las 7 de la mañana para entrar en directo, porque todo el mundo tenía muchísimo interés en mostrarme a qué bueno es Inditex, que ya solucionó esto, que ya mira cuánto dinero les dio y que ya está todo desconvocado. Es decir, los que no nos llamaran durante días ni nos publicaran nada, es decir, el día que estábamos en Arteixo no habíamos firmado y teníamos en el teléfono cada una de nosotras, no sé, llamadas, pero de gente que nos había puesto en contacto con nosotros durante la huelga. Es decir, era increíble. En lo que decías tú, es decir, lo que preguntabas tú antes, yo hace unos días estuve más de 15 días al teléfono con una delegada de comisiones obreras de Cádiz, aconsejándola, porque también querían cerrar una tienda allí, las querían mandar para Algeciras, es decir, y con el mismo sistema que nos quisieron hacer a nosotras en vivo. Inditex no te despide. Inditex no te despide, eso es impopular. Inditex te ofrece un traslado y si no quieres marcharte a 80 kilómetros de tu casa, pues coges 20 días con las nuevas mensualidades y te vas para casa, ¿no? Y ella me decía, es que qué rabia, porque aquí mi sindicato le tiene miedo a la empresa, no se enfrenta, no lucha por nosotras, ni siquiera jurídicamente se tuvieron que marchar y contratar un abogado particular, porque el abogado del sindicato no quería denunciar. Es decir, sí que se pusieron en contacto un mogollón de gente con nosotras del grupo Inditex de fuera de Galicia, pero creemos que fue posible gracias a eso, a las redes sociales, porque fue realmente bochornoso estar en Pontevedra, que es una ciudad de 80.000 habitantes, y que el Diario de Pontevedra, que es el periódico de allí, local, es que no te sacaba nada, y estabas allí en la puerta horas y horas en la calle más céntrica de Pontevedra, que está además peatonalizada, y es que no salías en el periódico, y teníamos que hacer panfletos todos los días, hacer asambleas en la calle gritándole a la gente que estábamos en huelga, y dices, pues que somos invisibles, ¿no? Entonces, es decir, cómo juega al final, ¿sabes?, el capitalismo con el control de los medios de comunicación, pero en este caso, yo creo que fue la perseverancia de ellas, porque también buscaban eso, ¿no?, que se cansaran, que abandonaran, es decir, cuando llevas ya unos cuantos días de huelga, aunque no te planteas plantar la huelga, así que empiezan a entrar, ¿sabes?, pues... No toda la familia, cuando entras en una huelga, lo primero es el todo marido, todo el mundo opina. El primero es el marido, si lo tienes, el que te dice, tú sabes bien lo que estás haciendo, el sindicato se está metiendo en un callejón sin salida, la cuñada, la abuela, la madre, el padre y la vecina del tercero. Eso es lo que pasa normalmente, es decir, la presión que tenemos social en las mujeres es muchísimo peor que la que tienen, porque yo, pues tanto Diana como yo, que tenemos un sector de servicios que es muy precarizado, porque abunda el tiempo parcial en hostelería, en comercio, en limpieza, etcétera, etcétera, también tenemos sectores que son muy masculinos, como puede ser la recogida de basura, el tema de jardines, etcétera, etcétera, y te das cuenta que la diferencia de una huelga, porque bueno, nosotras sí que podemos, somos de las pocas mujeres en los sindicatos que tenemos un cargo político sindical, que somos cuadros sindicales y que sabemos realmente estar en todos los conflictos porque llevamos dentro. Entonces es muy diferente gestionar una huelga donde son toda la mayoría, el 99% hombres, que el 99% mujeres, pero completamente distinto, por una razón. Cuando nosotros estamos en un conflicto
que, por ejemplo, el de basura es un conflicto chupado. Nunca nos vino un hombre de la basura y dice, mi mujer quiere que deje la huelga y que no vaya para casa. Nunca, pero nunca. Y nunca nos dice a las 12 de la mañana me tengo que ir, que tengo que ir a recoger al niño y tengo que hacer la comida. Eso no me pasa, nunca nos pasó en un conflicto. ¿Por qué? Pues porque habitualmente los hombres, porque es así, no son los que están encargados de cuidar a la abuela, a la madre, de ir a la residencia de tercera edad que tengo allá no sé quién. Es decir, eso no pasa en un conflicto donde hay mayoría de hombres que donde hay mayoría de mujeres. Y después, luego notas un machismo tan exagerado, ¿no? Ya que se acerca el 18 de marzo y que nosotros convocamos huelga solo de mujeres, tenemos un conflicto en Galicia porque Comisiones UGT convoca huelga como si fuera una huelga general, donde van a parar hombres y mujeres. Nosotros tenemos un conflicto político porque tenemos que explicar en una asamblea que hay comisiones UGT, gente afiliada a comisiones UGT, por qué nosotras decimos que la huelga es de mujeres, única exclusivamente, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es decir, la presión que tenemos, el machismo que hay en el sentido de que, bueno, las redes sociales, cosas como yo creo que el segundo día ya dejamos de leer absolutamente todo, porque yo ya me ponía de una mala hostia, que si cogía alguno me reventaba la cabeza. Cosas como, solo sabéis doblar, y yo no sabía pensé que eran rubias y tontas, pero rollos así, total, por doblar, aún encima los paga, tenías que estar agradecidas a Mancio porque os da un trabajo. Había unos comentarios que decían, es que esto es como, ¿sabes? Como la bandera española ahora con lo de Cataluña, es exactamente lo mismo. Es decir, parece que hay fachas escondidos o machistas escondidos que están esperando a que pase algo para salir a la palestra y decir, pues mira cómo sois, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, esas cosas que estamos luchando todos los días contra ellas, yo creo que Inditex, además, no solo porque Amancio pues, sea gallego, ¿no? Porque por desgracia los gallegos y las gallegas tenemos un problema, porque Franco era gallego, Mariano Rajoy es gallego, Feijóo es gallego, pero nosotros también somos gallegos. Amancio es gallego, ¿no? Entonces, claro, quedamos en un lugar un poquito mal dentro de la sociedad, ¿no? Porque todos los gallegos parece que vienen de allí a mandarnos y de derechas y fascistas, ¿no? Bueno, pero es que Amancio es Amancio. Amancio, la historia de Amancio es que vendía barcas de Guatiné y que tenía su empresita, su comercio y de repente es multimillonario, ¿no? Claro, ¿por qué eres multimillonario? Coño, pues porque tienes una tienda, tienes una fábrica que te cose allí en la India, que se mueren los chavales y las chavalas porque están en una situación que ya sabemos cómo, en Brasil no sé dónde, en el otro lado no sé dónde, y las que tengo aquí en el Estado español, pues las voy a joder lo que pueda y más, porque primero, cuando vas a trabajar no te preguntan, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres un contrato a tiempo completo o a tiempo parcial? Y tú le puedes decir, pues yo prefiero a tiempo completo. No, te dicen, toma tu contrato a tiempo parcial, y si no lo quieres, hay 100 detrás que están deseando entrar en Inditex. Eso es lo que es. Entonces ellos un poco están siempre, ¿no? Con que no somos precarios, porque bueno, los recursos humanos son todas de la hostia, vamos, yo es que nunca vi, es que llegan a este modo de ser tontas, son tontas, entonces las tienen allí, para nosotros mejor, porque imaginaros, yo como empresa, si tengo recursos humanos y una abogada que le está diciendo unas trabajadoras, te ofrecemos 25 euros, lo rebajamos, desconvocamos la huelga, y resulta que 3 días más tarde me das 40 y aún encima me pagas 3 días de huelga, ¿qué hago? Yo soy Amancio y las despido. Para nosotras no, que nos conviene que sean así, claro, porque vamos a tener alguna otra y van a racionar pues como no saben racionar, ¿no? Entonces, es una empresa que a lo mejor cara afuera puede ser súper moderna, súper no sé qué, pero es una empresa muy paternalista, muy patriarcal, y de hecho, y es cierto, no es una broma, Amancio va todos los días a Triso, todos los días. Y va a desayunar todos los días. Antes iba a las 6 de la mañana, ahora ya es más mayor, iba a las 11. Las veces que nosotras estuvimos en Arteixo, él estaba dentro. Él sabía perfectamente por lo que estábamos allí, porque tonto no es, y sobre todo está. Y sabía que estábamos allí, y sabía que tenía un conflicto. Lo que a lo mejor había que matizar es que entre los recursos humanos que tiene la empresa y el mando intermedio que hay hasta dirección general, hubo un fallo en el medio de comunicación. Nosotras tenemos claro sindicalmente, porque estás con muchas huelgas y con muchos conflictos y sabes más o menos cómo se manejan las empresas, que hubo alguien en el medio, y creemos que sabemos quién es, porque ya está, que lo acaban de cesar, pensamos que es esa persona, tuvo un fallo de que no supo ver lo que iba a venir. Y nosotros le hicimos un envite, ellos dijeron, bueno, esto es tonterías, y cuando ya vieron que llevaban 5 días dijeron, coño, esto se me va de las manos, porque si ya llegamos nosotras, y lo decimos en claro, lo comentamos antes de Isabel,
Nosotros sabemos dónde vive, dónde tiene la casa en Coruña, Amancio, porque lo sabe todo Coruña, y sabíamos perfectamente lo que estaba. Nosotros el día 9, antes de que nos llamara la empresa, estábamos aquí, Diana y yo, tan desquiciadas, porque claro,